El cielo de Alteris no pertenecía a nadie y, sin embargo, estaba lleno de juramentos. En la circunferencia nocturna que rodeaba la ciudad cúpula flotante, las luces de los hangares trazaban órbitas como constelaciones domesticadas. Las turbinas respiraban un pulso de acero que había aprendido a desafiar la gravedad del planeta. Desde los bordes de la pasarela principal, General Marco Águila miraba el abismo, no con temor, sino con un hábito que había crecido en su pecho, la solemnidad de quien guarda una promesa con la furia de un ancestro. Alteris era una ciudad-cielo, plataformas suspendidas por campos magnéticos, jardines de vidrio que sostenían árboles de savia luminosa, y templos técnicos donde la ciencia y la liturgia humana se habían casado por necesidad. Se la llamaba también la monasterio orbital de la última marea, porque en su seno vivían los descendientes de una humanidad que prefirió elevarse a ver el planeta desde arriba antes que morir en la Tierra. Sus ciudadanos oraban con circuitos, encendían velas de plasma y entonaban cánticos de calibración, en sus bolsillos guardaban reliquias del mundo que alguna vez fue suyo, un anillo oscuro con una hebilla torcida, un sello de plasma que había encerrado la firma de la primera gobernanta y un holo emblema que proyectaba la primera bandera humana en tonos dorados y carbón. El silencio fue roto por un correo orbital, mapeos, trayectorias, la geometría fría y precisa de una aproximación hostil. Marco observó los datos proyectados sobre su mesa de mando y vio algo que no necesitaba traducción, formaciones vivas, turbinas orgánicas agrupadas como cardúmenes predadores. La flota alienígena se organizaba con la misma elegancia que una aurora, pero con una intención de cosechar. Eran los Valka, una especie que desde la periferia había observado a la humanidad con la condescendencia de quien ha practicado la devoción por eones. Sus cuerpos parecían cincelados en lapislázuli y jade, con cabellos trenzados en cristales filosos que refractaban la luz en reflejos dorados. La primera señal que enviaron a Alteris fue un obsequio, una cápsula que contenía una muestra de la atmósfera, un gesto diplomático que olía a cálculo. Marco tuvo tiempo para una mirada más a la ciudad, a la figura de Soren Ale en el compartimiento de máquinas, a Diego Reyes, el piloto de las alas exteriores, que coleccionaba antiguas canciones humanas en su memoria. Al consejo de sabios que aún repetía oraciones técnicas en la sala de los algoritmos. Cada quien tenía una reliquia. Marco posó la mano sobre la hebilla del anillo que nunca se quitaba. No era un símbolo de propiedad, era un juramento físico. Recordaba la promesa de su padre, donde nadie quiera ir, iremos nosotros. Esa promesa ahora pesaba como un meteorito en su mente. Los Valka llegaron con una calma glacial, desplegando naves cuya arquitectura parecía concebida por cristales y viento. No enviaron primero palabras, enviaron sondas que extrajeron la memoria atmosférica del planeta, sondas que buscaban el pulso de la vida humana como quien busca la savia en una raíz para cortarla. Alteris respondió con lo que siempre supo ser su arma más peligrosa, la voluntad. No había apenas posibilidad de victoria numérica. La superioridad biológica alienígena era una ecuación que la ciudad conocía por los informes que llegaban de otras colonias, desaparición tras desaparición, mundos cosechados hasta convertirse en escenarios petrificados. Pero lo que los Valka no habían previsto era la liturgia humana. No entendieron las historias que se cuentan en la penumbra para sostener el fuego, no reconocieron los ritos que hacen a un pueblo capaz de convertir carbón en luz y desesperación en estrategia. En la sala de mando, con la calma de quien ha medido el mundo y la ironía de quien sabe que la fe puede ser una arma tan afilada como el acero, Marco trazó un plan. No era un plan para vencer, era un plan para ofrecer algo que los Valka no podrían recibir sin pagar un precio intolerable. Sería una lección y una imposición, la humanidad podía ir donde nadie más se atrevía. El trazo del plan exigía que la ciudad fuera entendida como un ser con órganos. El corazón de Alteris era el lumen corazón, una esfera palpitante que contenía energía suficiente para mantener las plataformas flotando durante generaciones. Técnicos y monjes ingenieros lo llamaban igualmente el coro de la gravedad, porque en su núcleo se conducía una liturgia de campos que levantaba y sostenía la urbe.
Si el corazón fallaba, Alteris caería en una danza mortal hacia el planeta, pero su destrucción no era el objetivo inmediato, el verdadero propósito era convertir esa energía en algo nuevo, una antorcha planetaria. Soren Ale, jefe de integración, era el hombre que podía cantar el lumen al compás adecuado. Soren tenía las manos tatuadas con diagramas de flujo y una voz interior que recitaba algoritmos como si fueran salmos. Era un creyente, no en dioses lejanos, sino en la capacidad humana para sacrificar lo propio por un principio mayor. Sobre su mesa reposaba el sello de plasma, un disco lacado con inscripciones, el sello que activaría los bonos de resonancia del lumen para transformar la energía de sustentación en una explosión de repulsión dirigida. Soren sabía que la activación sería irreversible, implantaría un ariete de energía en el flujo orbital, un estallido que destrozaría las naves que se acercaran, y consumiría a Alteris en el proceso. Era una ecuación sencilla, una ciudad por la seguridad del planeta. El Consejo discutió las probabilidades en salas cerradas de luz fría. Hubo resistencia, fantasmas de fe que pedían alternativas, hubo rabia por la idea de perder a cientos de miles por una estrategia que olía a suicidio. Marco habló con una calma que cortaba como acero templado. No hizo promesas de victoria, explicó consecuencias métricas, trayectorias de choque, los grados de dispersión de la flota Valka si el lumen estallaba en dirección a su nexo de aproximación. Dijo lo que pocos querían escuchar, que la supervivencia de la humanidad no estaba en Alteris, ni en Alteris, sino en la preservación del planeta y de futuras colonias que aún podrían nacer. Era la lógica de un comandante que prefería sembrar futuro sobre mantener su propio nombre intacto. La ciudad comenzó las preparaciones. Diego Reyes limpió la cabina de su nave patrulla como quien pule un altar. Sus manos, callosas de tanto sujetar palancas, jugaron por instinto con la holo emblema, la bandera proyectada en una película del pasado, y sus ojos, tan humanos y cálidos como la piel que heredó, reflejaron la imagen multicolor. No era orgullo vacío, era conciencia de una continuidad. Las memorias que sostuvieron a Alteris eran pequeñas y certeras, la anécdota del pan compartido en la primera hambruna. La ficha de la primera ceremonia de encendido del lumen donde alguien dejó caer una lágrima que brilló como metal, y el anillo, siempre el anillo, símbolo de un pacto pasional y cotidiano. Los objetos eran la brújula emocional que, en momentos de acero y frío, dictaría la dirección. Desde la distancia, la flota Valka olfateó fragilidad. Su líder, Sirra, tenía la elegancia de la paciencia milenaria. Ella se movía en cámaras de luz líquida, rodeada por sus cortesanos que le repetían la historia de su especie. Que el universo necesitaba reordenarse y que ciertas formas de vida estaban destinadas a ser convertidas en esencia nutritiva. La mirada de Sirra cayó sobre Alteris como quien contempla una fruta madura. Para ella, la ciudad era una posibilidad más en una cuenta tan vasta que la compasión no tenía lugar. En sus sensores no había maldad, solo una certeza disciplinada. Pero hubo un elemento que ni Sirra ni su consejo calcularon, la teología humana. En los altares de Alteris se rezaba con manos de metal y carne. La fe de los humanos no era solo plegaria, era un método de resistencia. Marco y su gente no pidieron la protección de un cielo inexistente, invocaron la memoria de aquellos que habían cruzado antes, usaron rituales que conectaban a técnicos y niños, a ancianos y guerreros. Mientras Soren aseguraba el sello de plasma en su compartimiento, cerró los ojos y dejó que una vieja canción de calibración recorriera su mente. No pidió milagros, pidió precisión. El engranaje final de la estrategia fue un sacrificio doble, mientras el lumen se convertiría en arma radiante, Alteris debía aparentar rendición. Se planearon señales, antenas apagadas, corredores abiertos, transmisores que emitirían llamados de sumisión. La maniobra era una trampa prestada por la historia humana, fingir impotencia para atraer la soberbia del que cree en su superioridad. Sirra, con su raciocinio simétrico, interpretaría la señal como confirmación de victoria y entrometería a su flota hasta la zona de impacto. Allí,
el lumen se encendería con una geometría diseñada para devolver la ofrenda con interés devastador. La primera ruptura ocurrió cuando los Valka despacharon un mensajero de cristal. El mensaje que trayó la cápsula fue traducido por los oráculos técnicos: apertura, ofrecimiento de acceso, colaboración en nombre de un nuevo orden. Alteris respondió como había decidido, con puertas abiertas y luces mortecinas. La ciudad se preparó para parecer vulnerable, pero dentro de sus cámaras la tensión era una sinfonía de herramientas y despedidas contenidas. La población escribió mensajes digitales que no serían leídos, datos de hijos, coordenadas para evacuaciones inútiles, sermones de aceptación. Marco caminó entre la gente, tocó hombros como quien deja benedictio en las frentes de quienes van a morir. No habló, su rostro decía que la decisión era irrevocable. Cuando la flota se aproximó, los Valka lanzaron fascinantes estrategias de dominio. Sus naves, como hojas de luz cortando una atmósfera metálica, desplegaron redes de extracción. Pequeñas cápsulas comenzaron a descender sobre las plataformas menores, atando y extrayendo recursos, desmontando antenas y arrancando paneles solares. En las pantallas se proyectaba la belleza cruel de la cosecha, la materia humana, convertida en energía útil, almacenada en cámaras que parecían panales de abejas. Fue entonces cuando Sirra ordenó una maniobra de contacto directo con el lumen, deseando estudiar la maquinaria que sostenía la ciudad. Se acercó con su vanguardia, confiada. Soren, en su cabina de cristal dentro de la cámara del corazón, trabajó con manos trémulas y precisas. La activación del sello de plasma requería un cántico técnico, la sincronía de las válvulas, el latido de los inversores. Sus compañeros lo asistieron en silenciosa devoción. Marco se situó en el observatorio, y a través de la cúpula radioactiva pudo ver cómo la vanguardia Valka penetraba la barrera exterior, cómo los reflejos dorados de sus trenzas se multiplicaban contra las estructuras. Fue un momento de calma ronca, la ratio fría de una sorpresa contenida esperando su detonación. Diego realizó la misión que lo llevaría a ser leyenda en los registros que sobrevivieran. Su tarea era maniobrar las alas exteriores para simular una retirada tosada. Debía provocar ventanas de oportunidad para la flota alienígena, dejar rutas abiertas, apagar reflectores, hasta al final acercarse lo suficiente para que ciertas naves fuesen atrapadas en la proyección que el lumen emitiría. La cabina vibraba como una garganta. Diego cerró sus ojos, apretó la holo emblema hasta que su proyección se distorsionó, y con ello firmó en su estómago la certeza de que no regresaría. La superioridad tecnológica de los Valka se mezcló con una superstición sutil, ellos no comprendían el concepto de sacrificio masivo por un bien mayor. Para ellos, cada mundo era una red que podía optimizarse. Para los humanos de Alteris, esa red era también una familia. Las sondas alienígenas comenzaron a extraer muestras de flora y de memoria, algunas devolvieron sus lecturas en forma de patrones que los analizadores etiquetaron como eco de fe. Sirra observó esos ecos con curiosidad científica, humanos que activaban juicios colectivos sin cooperación telemática, que respondían con símbolos en lugar de datos. Era un fenómeno nuevo para su especie. La trampa se cerró cuando la vanguardia Valka, confiada, sobrepasó la órbita defensiva. Sus fuerzas de extracción se desplegaron como pétalos. En la sala del lumen, Soren insertó el sello de plasma en su posición. La secuencia comenzó, la energía de sustentación se reencauzó en haces dirigidos, configurada para exigir que la destrucción fuese simultánea en n puntos de impacto. Aparecieron los diagramas en la visión de Marco, trayectorias de repulsión que saldrían como brazos de un girasol invertido. La detonación no se limitaría a romper naves, buscaría reestructurar la propia geometría del campo magnético para devolver a la flota a la franja desde la que vino, dejándola rota. En la cúpula principal se realizó el rito final. No hubo oraciones habladas, hubo sincronía de respiración, de manos apretadas sobre reliquias. La ciudad entera participó como si fuese un coro. Los técnicos cerraron las válvulas, los monjes protegieron los componentes críticos con mantos de fibra,
Los niños fueron llevados a cámaras de aislamiento donde sus risas serían la última memoria humana antes del silencio. Marco se detuvo frente al anillo, lo cogió, y dejó que su luz le atravesara la palma, como quien sostiene un pedazo de mundo. Fue un gesto mínimo que decía aquí estaremos y adelante. Rising Action alcanzó su apex cuando la flota Valka aceptó la ofrenda. Sus naves descendieron en bandas para extraer el corazón de la ciudad. Sirra dirigió el contacto, su presencia en las cámaras de observación hizo que los rostros humanos se volvieran de piedra y de luz a la vez. No hubo pánico, hubo dignidad. Las primeras cargas de extracción tocaron la piel de Lumen y, por un instante que duró un latido entero, pareció que la ciudad hubiese retrocedido. Entonces el sello fue activado. El Lumen Corazón respondió como un gigante herido que decide convertirse en un faro. El sello de plasma transformó los flujos, lo que en décadas fue una melodía de sustentación se tornó en un golpe dirigido, una ráfaga que se abrió en patrones geodésicos. La ciudad, en la aparente rendición, se convertía en un instrumento de guerra concebido por la necesidad moral y la ingeniería. Soren, viéndose pequeño ante la inmensidad de la reacción, sostuvo su herramienta con manos firmes. Los indicadores hicieron un ballet numérico que nadie entendería sin años de aprendizaje. En medio de todo, la poesía humana fue simple, cada pulsación del lumen era un nombre, un recuerdo. Una prohibición que se convertía en energía. Las primeras columnas de luz atravesaron la noche como lanzas de cuarzo. La vanguardia Valka, que había entrado confiada en la zona de impacto, fue golpeada primero. Naves que giraban con la gracia de criaturas marinas se encontraron incapaces de sostener su estructura. El efecto fue colectivo y terrible, las fuerzas alienígenas, acostumbradas a cosechar mundos sin represalias, vieron cómo sus naves estallaban en patrones fractales. Cómo sus membranas se desprendían y sus núcleos se cristalizaban. Sirra sintió por primera vez en eones una pérdida, no por compasión, sino por la desmesura de la derrota. Pero la reacción era indiscriminada, el precio a pagar por la lección era la ciudad misma. Alteris comenzó a disolver sus propias uniones magnéticas, a sacrificar sus jardines, a dejar caer módulos enteros en un descenso calculado. Diego, sabiendo que la evasión no era una opción, volcó la última reserva de impulso en maniobras que harían que las alas de la ciudad se fracturaran en una coreografía destinada a atraer la mayor cantidad de fuerzas alienígenas hacia el cono de impacto. En la cabina, su rostro era de una serenidad terrible. Su mano sobre la palanca era la firma de un contrato humano con la historia. En la zona de impacto, la flota Valka intentó reagruparse. Sirra ordenó contraataques, sus reflejos trenzados brillaron en la luz de cristal de las explosiones. Las pérdidas alienígenas fueron colosales. Corazones de naves que parecían órganos bioluminosos comenzaron a apagarse, y con cada apagón se iba una parte del diseño predador de su especie. La arrogancia fue castigada en luz. Sin embargo, la destrucción que se devolvía también consumía a Alteris, módulos caían como plumas de metal, puentes se desprendían, y las plataformas se alineaban en una danza mortífera hacia el planeta. Soren registró la pérdida de sonidos con una calma que rozaba la espiritualidad. Su cuerpo entendía que era ministerio y sacrificio. En la sala del corazón, la piel de sus manos estaba marcada con señales del sello de plasma. En un acto que no requería palabras, tomó el anillo que Marco había dejado en su mesa horas antes y lo colocó sobre la última consola. Era un símbolo, una transferencia de promesa, el anillo sería testigo de la última fase. Se inclinó, y por un momento la maquinaria pareció bendecir el gesto con un zumbido que sangraba luz. El momento cúspide fue simultáneo, las columnas de repulsión alcanzaron su configuración completa y Alteris comenzó su caída controlada. La atmósfera del planeta se encendió en los bordes con la fricción de estructuras que nunca fueron destinadas a quemarse así. Las naves Valka, atrapadas en el cono, experimentaron la ira de una ciudad que había aprendido a convertirse en arma. Los estallidos fueron como pétalos de supernova, y la flota que había venido a cosechar quedó fragmentada en senderos de escombros.
La victoria parcial que alcanzaron los humanos costó su morada. En el clímax del evento ocurrió la escena que haría temblar a quienes leyeran la crónica después. Sirra, en su nave matriz, comprendió lo que los humanos habían elegido. No hubo súplica ni orgullo restante, hubo pura matemática emocional, la lección de que una especie podía preferir la aniquilación antes que la humillación. En la distancia, la luz del lumen formó un anillo en el cielo que recordaba a una corona de hierro. Esa corona, por un instante, proyectó la figura de Marco sobre la cortina de la cúpula. Su silueta, pequeño e inamovible, parecía ofrecer su propio cuerpo como una señal. Fue la instantánea de la fe humana y la táctica fusionadas. Goosebumps moment, cuando la columna de luz alcanzó la nave matriz de Sirra y, por un segundo, pareció que la realidad se doblaba. Marco se arrodilló sobre la pasarela derretida. Puso el anillo en la palma de su mano y lo dejó caer. La cámara lo siguió en slow motion mientras la gravedad lo reclamaba. En el silencio espeso que siguió a la detonación, se oyó un sonido mínimo y humano, el crujir de un anillo golpeando acero. Fue el sonido de un pacto consumado. El mundo se agitó como un ave que se rompe en vuelo. Cuando las luces se apagaron y el humo se elevó en columnas que se perdieron en una aurora gris, la realidad se ordenó en dos campos, lo que quedaba y lo que ya no sería. Los restos de Alteris flotaban como islas errantes, algunos módulos convertidos en balsas, otros hechos ceniza en un océano de metal. La flota Valka, herida, se dispersó con el orgullo quebrado y los núcleos chamuscados, arrastrando consigo fragmentos de tecnología que probarían la posibilidad de la derrota. Sirra, sobreviviente de la Némesis, comprendió lo que la humanidad le había enseñado: una especie que vive con fe puede transformarse en fuego cuando se la empuja contra el borde. Los sobrevivientes humanos no fueron muchos, pero su presencia era más que un número. En cámaras de emergencia, en cápsulas que se separaron del núcleo principal, se encontraron rostros cubiertos por hollín, ojos húmedos, manos sujetando reliquias. Diego no regresó, su nave se perdió en los escombros atmosféricos, pero su holo emblema fue recuperado por un grupo de niños que aprendieron a verlo como algo más que una bandera, era un faro moral. Soren Ale y Marco Águila, ambos heridos en distintas formas, compartieron la última capilla de herramientas que quedaba. Marco, con su rostro tiznado, tomó el sello de plasma de nuevo, sabiendo que era inútil ahora, lo sostuvo como quien sostiene la última palabra de un sermón. Las memorias simbólicas quedaron para contar la historia. El anillo de Marco, encontrado entre los restos, tenía una muesca nueva. Aquel pequeño defecto fue luego convertido en tatuaje por el primer artista que volvió a la vida. La holo emblema se reconfiguró en una proyección que narraba la caída de Alteris como epopeya. El sello de plasma, fragmentado, fue guardado en el cofre de los testigos, un objeto que, para generaciones posteriores, sería leído por historiadores como la pieza que definió la lección. 2 o 3 memorias cortas, la canción que cantó Soren la noche previa a la activación, la última mirada de Diego al cielo, el anillo rodando sobre la pasarela, se transformaron en símbolos. El efecto estratégico de la acción de Alteris fue más amplio de lo esperado. La flota Valka, debilitada, llevó su herida a otras fronteras. Había voces entre ellos que ahora entendían el riesgo de subestimar formas de vida que veneraban la resistencia. Humanas colonias en satélites distantes usaron la narrativa de Alteris como un manual, no para repetir el sacrificio, sino para entender que la fe y la táctica podían combinarse en estrategias imprevistas. El costo fue terriblemente alto, pero la humanidad ganó algo más que tiempo, ganó un relato a través del cual se reconfiguró su presencia en la periferia interestelar. Llegó a ser una advertencia y una promesa. En los años que siguieron, historiadores y poetas reconstruyeron la noche en la que la ciudad escogió la forma del martirio. Algunas crónicas exageraron, otras negaron la dimensión religiosa del acto, unos pocos entendieron que fue la unión de voluntad, tecnología y creencia lo que cambió el tablero. El HFY que nació de Alteris fue sencillo y directo: donde nadie más se atreve, la humanidad llevará su fe y su astucia.
Esa frase apareció en placas conmemorativas, grabada en las superficies de las nuevas colonias, transformándose en un himno práctico que no invocaba dioses, sino responsabilidad colectiva. Hubo, no obstante, una ironía sutil en todo el relato. La victoria que se alcanzó a través del sacrificio trajo consigo la inevitabilidad de la desaparición de un hogar. La gente que reconstruyó sus vidas lo hizo con la mirada fija hacia el cielo, pero también con las manos en la tierra. Porque entendieron que la fe que encendió la estrategia también debía aprender a preservar y a plantar nuevamente. La narrativa se volvió pedagógica, se enseñó a evaluar alternativas, a leer las probabilidades sin perder la capacidad de entrega. La lección de Alteris, tallada en memoria y metal, fue que la fe no es sinónimo de resignación, es una fuerza que, cuando se combina con la táctica, puede ser la chispa más peligrosa e inspiradora. El legado tomó forma en dos cosas tangibles, en la biblioteca de los fragmentos, donde se almacenaron las reliquias, y en la Orden de los Lúmenes, un grupo que estudió la integración de rituales y algoritmos. Los niños que crecieron escuchando las historias de la caída aprendieron dos verdades contradictorias que, sin embargo, encajaban, que la humanidad podía renunciar a su comodidad por una causa mayor, y que siempre sería necesario cuestionar el precio de la entrega. En algún lugar, Sirra también observó cómo su especie cambió, emergieron facciones que preferían el diálogo a la cosecha y facciones que hablaban de venganza. La lección había sido costosa para ambos. En la penumbra de un hangar reconstruido, Marco depositó en silencio el anillo en un estuche y lo dejó en la biblioteca de los fragmentos. Sus dedos, aún con rastros de quemadura, tocaron el sello de plasma resguardado. Había una tristeza apenas palpable en su gesto, pero también una gratitud que doblaba la curva del tiempo, la gratitud por haber podido ofrecer algo mayor que él mismo. Caminó afuera, donde el cielo todavía conservaba cicatrices de luz, y miró a la distancia. No pronunció palabras, la voz de Jorge, calma táctica, ironía divina, fe emocional, narraría ese momento a generaciones futuras. En la memoria colectiva, aquel día fue contado como parábola, un sacrificio que salvó futuros, una decisión que encendió la posibilidad de continuidad. Un niño, años después, halló la holo emblema en los restos, y proyectó su luz en una roca. Su madre le dijo que la proyección era la forma en que los ancestros le hablaban. Su voz era hoy un eco remoto, pero en ese eco había una promesa hecha carne: la humanidad siempre iría donde nadie más se atreve, no por glorificar la muerte, sino para preparar la posibilidad de la vida. El HFY se convirtió en mantra: la humanidad no huye del combate con la desesperación, lo enfrenta con la fe y la inteligencia. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.